Buenas tardes, soy el doctor Soriano, médico experto en bioética, bueno, y algunas otras hierbas más. Entre ellas he hecho 40 años de terapia intensiva. Vamos a tratar de hacer una reflexión bioética sobre ciertas cuestiones de esta pandemia que nos toca sufrir a todo el mundo y a los argentinos en particular. Ninguna de las cosas que acá se digan van a ser verdades apodícticas, todas son cuestiones discutibles y esta es una opinión totalmente personal la que voy a decir, a pesar de ser miembro de la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos. Esto es una opinión personal. Y lo vamos a hacer desde la bioética, o sea, tratando de reflexionar críticamente a la luz de los valores y principios morales, parafraseando a la doctora Vidal. La primera consideración que deberíamos hacer es que todos los dilemas bioéticos son frecuentes en la salud pública, en la salud en general. Entonces, para no descontextualizar el tema, vamos a decir que primero, el primer deber ético es del Estado. El primer deber ético es del Estado. Y esta pandemia nos ha encontrado con un sistema de salud totalmente devastado, tanto a nivel nacional, en donde hasta hace unos meses no había Ministerio de Salud y las nuevas autoridades se encontraron con muchas irregularidades, como a nivel, hay que decirlo, provincial y municipal. Nuestro sistema sanitario nacional dista mucho de ser ideal y no hay un plan sanitario que sea realmente federal y que pueda dar cabida a la salud básica de los seres humanos, que es un derecho humano universal. Entonces, vamos a decir primeramente que la priorización en la asignación de recursos no es inherente a una pandemia. Por lo tanto, ha habido un déficit, como dije recién, en las políticas sanitarias hasta ahora implementadas. Y ese déficit lo estamos pagando caro, ¿no? Pero si bien es cierto, la primera responsabilidad la tiene el Estado, hay que advertir que nosotros como ciudadanos con derechos, pero también con obligaciones, no estamos exentos de cualquier responsabilidad. Y creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias por múltiples motivos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a no cumplir las reglas, a no cumplir las normas, a transgredir, a decir, bueno, yo soy más vivo que el otro y no cumplo, y tratar de salir lo más airosos posibles y tratar de salvarnos solos. Lo primero que hay que decir éticamente es que de esto nadie va a salir solo. Si no nos salvamos entre todos, va a ser imposible que salgamos de esta pandemia. O sea que éticamente, la primera reflexión que me cabe hacer es que hay muchos sistemas de prevención que deben ser cumplidos a rajatabla y que el hospital debería ser, por lo tanto, la última línea de defensa a donde el paciente debería acudir. Hay múltiples maneras de defenderse, de hablar por teléfono, de diagnosticarlo previamente, y el hospital no debería colapsarse porque toda esta red sanitaria debería estar lo más organizada posible como para que esto no sucediera. Un mal ejemplo de esto fue lo que sucedió el viernes pasado con
el incumplimiento de las normas sanitarias y epidemiológicas al estar los jubilados hacinados tratando de cobrar sus magros sueldos. Bueno, esto aquí hubo, y hay que decirlo con todas las letras, hubo responsabilidades compartidas, ¿no? Porque como ya lo dije recién, la primera responsabilidad la tiene el Estado, en no haber previsto que esto podría haber sucedido, y la otra responsabilidad es la del ciudadano, en la de hacinarse, es decir, bueno, yo estoy a 1 metro del otro sabiendo que no puede estar a 1 metro de la otra persona, o voy sin los cuidados elementales, etc. Entonces, para ello se deben articular los sistemas de prevención y contención adecuados para que esto no vuelva a suceder. Bueno, pero ahora bien, ¿qué hacemos cuando ya tenemos al enfermo en la última línea de defensa? ¿Qué hacemos cuando tenemos 20 pacientes, por ejemplo, y 10 respiradores disponibles? Ya sabemos que hay muchos protocolos, pero ningún protocolo nos puede decir en forma fehaciente a qué paciente poner el respirador y a qué paciente no cuando el sistema es escaso, o sea, cuando el recurso es escaso. Entonces, habitualmente el médico de terapia se ve inerme, se ve solo ante estas dificultades, ante estos dilemas éticos, sin haber tenido el tiempo de reflexionar bioéticamente sobre estas cosas. Ya sabemos que existen muchos protocolos para el ingreso de pacientes a UTI, pero cuando un sistema se ve desbordado, a veces es complejo la decisión. A mí me ha tocado trabajar muchos años en el hospital de urgencias y habitualmente las 9 camas de terapia intensiva las teníamos llenas y teníamos varios pacientes esperando en el shock room y nos era complicado decidir cuál paciente debíamos sacar al que esté menos grave para poder ingresar al que estaba muy grave ya y ya no podía aguantar más días en el shock room. Entonces, nosotros los que estamos tratando de escribir desde el Consejo de Médicos, desde la Comisión de Bioética, son pautas que le ayuden y que acompañen al médico en esa tarea tan difícil para no dejarlo en soledad. O sea, pautas, o sea, desviaciones permitidas de la norma, porque esto nunca puede ser estricto. Y nunca puede ser como un algoritmo, es decir, ante tal cosa hago tal otra. No, los pacientes no hay enfermedades sino enfermos, como dice el viejo adagio, y cada uno es una realidad particular que viene inserto en una sociedad que tiene sus valores, tiene su propia cultura y tiene sus derechos como persona, como individuo que es. Entonces la primera pregunta que debería hacerse el médico de terapia es qué hacer en esta situación si esta pandemia no existiese y si estos recursos escasos no existiesen. ¿Cómo reaccionaría el médico de UTI? Entonces, habría que considerar el igual interés de todos los pacientes, no solo los que tienen coronavirus, porque uno tiene tendencia a tratar a las personas que están en esta pandemia, o quizás es reflejo de tratar esto porque estamos todo el día hablando de coronavirus y nos olvidamos que hay un paciente que se infartó y que necesita que está en un edema agudo de pulmón, necesita un respirador mecánico, u otro politraumatizado que está con una contusión bilateral y con un distrés respiratorio post-contusión pulmonar bilateral, y que también necesita el respirador y necesita de toda nuestra atención. O sea, ningún valor es determinante por sí solo
para determinar qué paciente entra o no. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, los que están hasta más de 60 años yo no lo voy a ingresar en UTI. No, ningún valor per se es determinante para ingresar o no a un paciente. Nosotros no somos quienes para determinar que un adulto mayor entre o no entre simplemente por el hecho de tener 60 o 70 años. Sí podríamos considerar como un valor prioritario para cuidar al personal sanitario por múltiples o por dos motivos principales, mejor dicho. Primero porque es el personal que se ha estado jugando por toda la comunidad, ha puesto el pellejo, ha puesto el cuerpo, ha puesto su alma, sus horas de descanso, ha puesto toda su humanidad para tratar de salvar otras vidas. Y en segundo lugar, por una cuestión casi utilitarista, porque si salvamos a esa persona, esa misma persona que nosotros estamos salvando va a poder salvar otras vidas. Entonces, esa, por ejemplo, sería una pauta que podríamos ofrecerle a los médicos de terapia intensiva. El personal sanitario debería tener prioridad sobre otras personas. No como una verdad apodíctica, pero sí como una pauta a seguir para que nosotros consideremos que esa persona todo lo que ha hecho y todo lo que puede seguir haciendo por la comunidad. Toda elección que nosotros hagamos debe ser flexible, o sea, debe ser sujeta a que yo la trate con otra y tener la maleabilidad de poder decir, bueno, me equivoqué, tenés razón vos. Tiene que ser transparente, tiene que ser comunicada perfectamente a los familiares, tiene que ser temporal también. Puedo yo un día, de acuerdo a cómo esté el resultado de la pandemia, puede ir variando, estas pautas pueden ir variando día a día y tiene que ser totalmente defendible ante cualquier foro. Yo tengo que ser capaz de defender la decisión que yo haya tomado ante cualquier foro. Bueno, no quiero hacer demasiado largo esto, solamente terminar diciendo que también tenemos pensado desde el Consejo de Médicos establecer una línea telefónica permanente para consultas telefónicas o por WhatsApp o online o por Skype, como fuera, para que en el caso de que el personal de salud o el médico en este caso así lo necesitase, nos hiciera una consulta que, como toda consulta bioética, no es vinculante, sino que emitimos una recomendación que puede ser seguida o no por la persona que en ese momento esté en la trinchera. Bueno, por ahora vamos a terminar acá, después vamos a seguir charlando de esta pandemia. Muchas gracias.